quimiosíntesis es un tipo de nutrición autótrofa. Consiste en la obtención de materia orgánica a partir de la inorgánica, utilizando como fuente de energía la liberada en reacciones químicas redox. La teoría quimiosintética del origen de la vida fue postulada de manera independiente y casi simultánea por el ruso Oparin en 1924 y el británico J.B. Halden en 1929. Ambos propusieron que la radiación ultravioleta y las descargas eléctricas producidas por las tormentas en la atmósfera primitiva de la Tierra hicieron posible que se formaran los componentes básicos de los seres vivos. Para que estos componentes pudieran formarse, era indispensable que la atmósfera fuera pobre en oxígeno, anóxica, correspondiente con la atmósfera terrestre primitiva. Estas sustancias primitivas se acumularon en las aguas de mares y lagos, formando lo que se llamó el caldo nutritivo. Con el paso del tiempo, estas moléculas se asociaron entre sí, produciendo moléculas más complejas, y eventualmente adquiriendo la capacidad de autorreplicarse, es decir, la capacidad de dar lugar a nuevas moléculas orgánicas. Fases de la quimiosíntesis. En el proceso de quimiosíntesis pueden diferenciarse dos fases. La primera, en la que se obtiene energía y poder reductor por la oxidación de compuestos como el metano y el ácido sulfídrico. La segunda, también asimila energía y reduce el dióxido de carbono. En la etapa generadora de ATP se oxidan moléculas inorgánicas de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, azufre, tiosulfato, amoníacos, nítritos, además de hierro ferroso presentes en el medio. Son moléculas reducidas que ingresan a un transportador de electrones en el que actúa el oxígeno y donde se da la oxidación que genera ATP. Y para generar el poder reductor, una parte de ese ATP se utiliza para provocar el transporte inverso de electrones a través de la misma cadena. Bacterias quimiosintéticas. Bacterias del hidrógeno, que se ayudan con hidrogenasas para obtener la energía a partir de la activación del hidrógeno molecular. Ferrobacterias o bacterias de hierro. Absorben estas sustancias y las oxidan hasta convertirlas en hidróxido férrico. Sulfobacterias o bacterias del azufre. Utilizan el H2S, resultante de la oxidación, para producir sulfato. Bacterias nitrificantes o de nitrógeno, que oxidan los compuestos del amoníaco y los transforman en nitratos útiles a las plantas. A diferencia de la fotosíntesis, la quimiosíntesis produce esa energía sin requerimiento de la luz solar, siendo garantía de vida para las especies que existen en las dorsales oceánicas o en sedimentos profundos. Inclusive, se cree que la quimiosíntesis podría mantener vida debajo de la superficie de Marte y otros planetas, pues varios científicos lo han comprobado con algunas teorías. ¿Por qué es importante la quimiosíntesis? Una gran cantidad de organismos basa su existencia en la quimiosíntesis producida en hábitats extremos, en los que la luz solar no llega, tales como las fallas termales, las cepas frías, profundidades oceánicas o, como se ha anticipado, en sedimentos profundos. Las bacterias de la quimiosíntesis son las fuentes básicas de alimentos, azúcares, grasas y proteínas, para el resto de los organismos existentes en dichos hábitats, alimento o energía que ameritan para cumplir sus funciones y proseguir el ciclo orgánico. Hay una interdependencia de las bacterias, vegetales, animales y la materia orgánica. Esta relación que se crea entre los organismos a través de los alimentos forman los llamados niveles tróficos y por ende la cadena trófica. Si su energía es utilizada con irresponsabilidad, la comida puede agotarse y con ella la existencia de muchas especies u organismos. Quimiosíntesis depende de la existencia de potenciales químicos importantes, los que lo acompañan a mezclas no estables de sustancias, las cuales aparecen solo localmente, allí donde los progresos geológicos las han generado. Muchas bacterias en el fondo de los océanos
Usan la quimiosíntesis como forma de producir energía sin el requerimiento de la luz solar. Muchas de estas bacterias son una fuente básica de la alimentación para el resto de los organismos del suelo oceánico, siendo el comportamiento simbiótico muy común. Los organismos que realizan estos procesos se denominan quimiautótrofos. Todos son bacterias. Son microorganismos que cierran los ciclos biogeoquímicos, posibilitando la vida en el planeta y devolviendo al sustrato las sustancias procedentes de la oxidación de materia de descomposición de los organismos muertos. De este modo, los restos de los seres vivos se transforman en seres minerales.